Muchas gracias a todos los que han venido. Hay más de 6.000 personas en este momento en el recinto ferial de Santo Domingo. Muchas gracias a nuestros anfitriones, a la provincia de Sáchila, Santo Domingo de la Sáchila, provincia creada por la Revolución Ciudadana cumpliendo una promesa de campaña como usualmente lo hacíamos. Dice que cumple todas sus promesas un soberbio, porque a una vez es imposible. Primero hay que pedir disculpas y dar explicaciones, pero sistemáticamente cumplíamos nuestras promesas. Y bueno, qué alegría estar en el centro de la patria. Santo Domingo de los Sáchilas, provincia donde venció la Revolución Ciudadana en la última elección presidencial. Hace poco me encontraba con dos hermanas de la Santo Domingo de los Sáchilas en el homenaje al gran Héctor Jaramillo. Y la una era correísta y la otra odiadora. Y la odiadora me dijo, ¿y qué hizo usted por Santo Domingo? Créame que ni siquiera me dio rabia, me dio tristeza profunda, ¿no? La ingratitud, la ceguera por el odio. ¿Qué no hicimos por Santo Domingo? Para empezar, es provincia por la Revolución Ciudadana. Pero además, es el repotenciar hospitales, el apoyo a los gobiernos locales para los caminos vecinales que tiene, las escuelas, el instituto, la universidad, que la demagogia, como no se llama Universidad de Santo Domingo, no tiene Universidad de Santo Domingo. Claro que tiene universidad, de primer orden, la Escuela Politécnica del Ejército. Y con 5 o 6 años más, cuando se consolide, puede pasar a ser la Universidad de Santo Domingo. Sabemos cómo hacer las cosas, pero así la demagogia barata, ¿no? Si no se llama Santo Domingo, no hay universidad. Y lo que sí es cierto es que el gobierno de Moreno y de Lazo pararon el desarrollo del campus de la ESPE en Santo Domingo, y esa era una promesa de campaña nuestra, retomar ese desarrollo e incluso hacer la Universidad de Santo Domingo con mucho cuidado, porque también puede servir para, qué sé yo, para el clientelismo de siempre, ¿no? Y de los de siempre. En todo caso, muchas gracias a Santo Domingo de los Sáchilas por recibirnos. Recuerden la educación, la salud, cómo era todo antes, y nos dicen qué hicimos por Santo Domingo. No hubo rincón de la patria que no haya sido atendido con la Revolución Ciudadana. Y vimos tiempos muy duros, compañeros, no nos engañemos. Eso no significa perder la alegría, significa ser realista, ¿no? La verdadera alegría, la felicidad, viene estar en paz con uno mismo, ser coherente con los principios. Y siempre lo hemos sido. No significa que siempre las cosas marchan bien. Y son tiempos muy duros, muy duros. Yo soy profesional en esto, estoy escribiendo, me acabo de estudiar todos estos años. Y ya tengo una formación bastante importante en desarrollo económico. Es una de mis especializaciones de doctorado en economía. Y créanme que no conozco, y si estoy equivocado alguien me lo haga saber, no conozco país en época de paz. Otra cosa, se ha tenido guerra civil, se ha tenido bloqueo unilateral, se ha tenido guerra abierta, pero en época de paz y bloqueo haya sido destruido tan rápido y tan profundamente como Ecuador. Pero las cosas son, o sea, si Kafka fuera latinoamericano, fuera un escritor costumbrista, si fuera ecuatoriano, porque las cosas son inimaginables, ¿no? Dejamos el segundo país más seguro de América Latina. Hoy nos dejan uno de los 15 países más violentos del mundo. Pero parece un mal sueño, una pesadilla, pero es la realidad. Dejamos un país que exportaba energía eléctrica a sus vecinos, Colombia y Perú. Hoy tenemos nuevamente un país con los apagones, con el cual yo recibí a Ecuador en el 2007, y recién logramos controlar eso en el 2010. Dejamos un país que era el campeón regional en reducción de pobreza, reducción de desigualdad, donde los migrantes empezaron a retornar a su patria, y nos dejan un país donde vuelve la tragedia de la migración, donde la pobreza aumenta, la desigualdad aumenta, y al mismo tiempo, y no banalicemos, no toleremos lo intolerable, al mismo tiempo la banca rompe el récord histórico en utilidades. Este año, en utilidades brutas, superarán los $1.000 millones, mientras la gente se muere de hambre. Por Dios, tenemos que indignarnos frente a esto. No toleremos lo intolerable, no naturalicemos lo antinatural, lo imposible de aceptar. Y se han pasado años tratando de justificar por qué hicimos tanto, que fuimos suertudos, alto precio del petróleo, que pactamos con la mafia. Suertudos, alto precio del petróleo. Lazo lo ha tenido más, en los 2 años de Lazo, lo ha tenido más alto el precio del petróleo que en mis 2 primeros años. Y comparen por los 2 gobiernos, que pactamos con la mafia. Entonces, ¿por qué somos ahora el principal exportador de cocaína a Europa? Si hubiésemos pactado con la mafia, habríamos sido nuestro gobierno los principales exportadores, ¿verdad? Son cosas irracionales, pero hay gente que cree esas tonterías por el odio, para justificar su odio. Es muy difícil luchar contra la irracionalidad, pero lo han hecho. Lo tenemos que hacer porque lo han hecho. Ellos justifican, aceptan todo por su racionalidad, y tenemos que luchar contra eso. Debemos hacerlo. En todo caso, los jóvenes son un signo de mediocridad. Mientras, para desmerecer lo que hicimos, se han pasado años tratando de justificar por qué hicimos tanto, que suertudo, que pactó con la mafia. En cambio, ahora se pasa justificando porque no han hecho nada. Pura y simple mediocridad. Por último, que nos persigan, y es suficientemente criminal. Pero que construyan algo nuevo, mejor no. Persiguieron y destruyeron todo. Y Lazo lo dijo. No importa destruir la economía con tal de que no regrese Correa. Ahí están las consecuencias de su odio y de su mediocridad. Y lo lastimoso sí es que muchos aplauden su propia tragedia. Muchos aplauden su propia tragedia, es símbolo de su desarrollo aquello. Que si no se hizo la refinería, bien hechito, le falló a Correa la refinería, le falló a la patria la refinería. Todavía importamos petróleo para el consumo interno, deberíamos exportar refinado, pero importamos refinado para el consumo interno y están contentos que se paró la refinería y que se fracasó la refinería. No es que fracasó, nunca lo hicieron. Ah, no, pero usted gastó $1.500 millones, sí, de un proyecto de 12.000 millones, en obras tempranas. Es como si ustedes van a construir una casa, ¿ya? Compran el terreno, lo aplanan, pagan al arquitecto los diseños y viene un irresponsable y dice, no se hace. Y dice que fracasó la casa. No, un irresponsable dijo que no se haga. Pero ¿cómo pueden aceptar esas cosas? Son cosas increíbles. Las escuelas del milenio, la manera de liberar a los pobres de su miseria,
la forma en que las élites latinoamericanas siempre han esclavizado a los más débiles es con la peor educación, para que se perpetúe el círculo de pobreza, para que pasen la vida con la esclavitud de la pobreza, fruto de una mala educación. Romper ese círculo vicioso, dar educación, la mejor educación a los más pobres. Hicimos la escuela de inglés, la pararon. Y los indígenas aplauden que le han abierto nuevamente las escuelitas comunitarias de un maestro para todos los alumnos. Aplauden su propia tragedia. Es muy difícil, muy duro. Es su desarrollo, queridas compañeras, queridos compañeros. Y sinceramente, yo sé que esto va a sacarlo de contexto, pero no hay problema. Lo podemos defender académicamente en todos los niveles. Con lo que hemos hecho, con lo que hicimos. Ecuador, ejemplo de Latinoamérica y del mundo, el jaguar latinoamericano. El país que más reducía pobreza en la región. El país que más reducía desigualdad. El país que más avanzaba en educación. El país con el mayor programa de becas de toda la región. El país con la segunda red vial, solo superado por Chile, en Latinoamérica, que tiene el doble ingreso per cápita que nosotros. El país con segunda mejor infraestructura, eso le ganamos a Chile. Solo estamos por debajo de Panamá, por el canal de Panamá, en toda América Latina. Y no dicho por un medio correísta, dicho por el foro de Davos, ¿no? Por el foro económico mundial y el índice de competitividad de ese foro. Ellos son los que nos clasificaban así. El segundo país más seguro de América Latina. Uno de los 5 sistemas eléctricos más estables y más amigables con el medio ambiente del mundo. Ese fue el país que dejamos. Y hoy tenemos ruinas, compañeros. Pero con esos logros, sin hacer campaña, deberíamos tener el 80% del voto popular. Y acabamos de perder nuevamente las elecciones presidenciales. Ese es su desarrollo. Eso es parte del problema. Hay que formar a la gente. Además de que se benefician de su propia maldad. En los últimos años han salido 300.000 personas del Ecuador. 300.000, la mayoría de votos, que ya no votan en Ecuador ni votan en el extranjero porque no están empadronados. Y les beneficia a ellos porque la mayoría de esos votos son nuestros, ¿no? Por supuesto, han utilizado todos los medios increíbles, los más deleznables, para tratar de derrotarnos. Sabía que íbamos a ganar una sola vuelta. Pregúntenle a Alberto Ají, él hacía encuestas con sus estudiantes de la Universidad de Trabajo, ¿no? Y había dicho, para que pierda Luisa, para que no pueda ganar Luisa en una sola vuelta, tendría que azotar a su propia madre en una plaza pública. Ilustrando con ese ejemplo, era prácticamente imposible que no ganemos una sola vuelta, hasta que mataron a Villavicencio. Sabían que era más útil muerto que vivo, estaba en cuarto o quinto lugar. Todos sabemos lo que era Villavicencio, ¿no? Todos sabemos. Pero nadie merece un tan brutal. Y lo asesinaron, y le quepa la menor duda, para perjudicarnos, y le resultó. Con eso obligaron una segunda vuelta y vamos a ganar con 42% una sola vuelta, que no sería, era topping, me parece, tenía 18, 19%, ¿no? Obligaron a una segunda vuelta, se unieron todos, más los millones, más los regalos, más la prensa corrupta, bueno, no ganaron con 3 puntos, con muy poco, pero vencieron. Además, que la última semana también, a 7 de los 8 sicarios detenidos, y dijeron que el que sobrevivió nos acusaba. Y eso lo dijo la propia fiscalía. Hay un testigo que había ya dado su testimonio acusando de autores intelectuales a políticos. Eso lo dijo la propia fiscalía, días antes de la elección. Han utilizado todos los medios nunca visto en Ecuador. Han traspasado límites que nunca se han traspasado. El asesinato de un candidato presidencial para tratar de derrotarlo. Y lo lograron. Pero solo temporalmente, compañeros. Solo temporalmente. La victoria final será la nuestra. El honor es inmenso. ¿Cuántas vidas han destruido? ¿Cuántas persecuciones? Hay gente que ha perdido su casa, su carro, su matrimonio por cuestiones económicas, porque han tenido que pagar abogados, porque han metido 60, 70 juicios en investigaciones de Contraloría, porque no encuentran trabajo porque retuitearon un tuit mío. Esa es la persecución que hemos recibido estos últimos 6, 7 años. Cosa inadmisible en un Estado de Derecho. Un expresidente condenado por influjo psíquico, de que le quepa alguna duda, lea la sentencia, lea las declaraciones de la fiscal Diana Salazar, de esa inepta, de esa corrupta. O sea, no estamos inventando aquí absolutamente nada. Es que yo no sabía, no. Decidió ignorar. Y sobre todo el periodismo es responsable, es culpable de lo que decide ignorar. Y decidieron ignorar la brutal persecución contra el correísmo porque éramos nosotros, los correístas, la izquierda, los que quieren cambiar la realidad, el status quo, los que quieren un país más justo, más próspero para todas y para todos, no solo para los banqueros, no solo para unos cuantos, para todas y para todos. Y han callado, y han visto para otro lado. Sin embargo, les insisto, ¿no? Han utilizado todos los medios, han destruido muchas vidas, pero por lo menos construyeron algo nuevo, mejor, destruyeron también el país. Pese a eso, compañeros, hay que ver el futuro con esperanza, hay que seguir luchando con alegría, esa es nuestra característica, vencer las dificultades. Sí, la traición de Moreno sigue costando muy caro, entregó el país, nosotros ganamos la elección de 2017, traicionó a sus electores y entregó el país a lo peor, a las mismas oligarquías de siempre. Han intentado, ¿no?, borrar el pasado, donde ahora un ejemplo para el mundo. A los jóvenes le hacen creer que antes Ecuador era Suiza, que vino el correísmo, lo destruyó y que estamos intentando de nuevo ser Suiza, ¿no? Cuántas falsedades, cuántas mentiras. Como decía ahora, escuchaba su intervención, nos han retrasado 20 años. Y la crisis
es muy profunda. Y yo no, a esta edad ya, y con esta experiencia, no me engaño ni engaño, ¿no? Yo no tengo ninguna ilusión con el nuevo gobierno, no vencieron los mejores, vencieron los millones, las mentiras, la demagogia, la maldad, un candidato presidencial, sicario en los últimos días. Ganó alguien totalmente impreparado para gobernar. Esto va a costar muy caro al país, ojalá me equivoque, creo que no me equivoco, pero el país está destrozado y la gente sufre. Y en las crisis hay que tratar de lograr consensos, hay que tratar de hacer concesiones, duela lo que duela, ¿no? Porque hemos sido nosotros los perseguidos, porque son ellos los que destrozaron el país, porque Frente a Hechos Consumados hoy nos venden su solución, porque son ellos los que han impedido por todos los medios que la Revolución Ciudadana vuelva a recuperar el gobierno y retomar esa senda de progreso, desarrollo y justicia que vimos en la década del 2007 al 2017. Claro que indigna tanta injusticia, tanta viveza criolla, tanta falta de escrúpulos, que así es la política. Si no es la política, si es la inmoralidad, acusar a gente inocente y corrupta. Créame, ¿cómo no va a indignar? ¿No? Pregúntenle a nuestros colaboradores cómo ahorramos hasta el último centavo, cómo cuidamos cada céntimo del pueblo ecuatoriano. Yo ni siquiera vivía en Carondelet, vivía en mi casa y me pagaba todo. Apenas llegué al gobierno me reduje el sueldo. Somos nosotros los perseguidos por corruptos, estos sinvergüenzas. Pero hay que superar toda esa justa indignación, sin olvidar, para no cometer los mismos errores, sin odio, pero con memoria, ¿no? Y tratar de lograr la unidad nacional en estos momentos de crisis, donde el país está destrozado, donde la gente sufre. Crisis provocada, que nadie se engañe, por lo que Noboa representa. Explotación laboral, evasión de impuestos, salida de capitales del país, operaciones en paraísos fiscales, que nadie se engañe. No, yo no sirvo para eso, no es que la coyuntura es políticamente incorrecto decirlo. De mí esperen siempre, la verdad, a estas alturas de mi vida, pues no engaño ni me engaño, como le decía. Pero el país está destrozado. Así que todo el apoyo al gobierno de Noboa, desde el legislativo, donde tenemos el bloque más grande, se ha demostrado el día de ayer ese acuerdo para las leyes que beneficien al país y ayuden a superar momentos tan críticos donde volvió la migración a diario de la forma más salvaje, donde está aumentando la pobreza, donde ni siquiera tenemos energía eléctrica, y qué decir de educación, salud y demás servicios públicos. Pero eso sí, que nadie confunda ese apoyo, esa concesión, ese esfuerzo para sacar adelante el país con cogobierno. No vamos a sacar ningún cargo público, ninguno de nuestros militantes, ¿no? Tendrá que ser responsable de sus acciones, tendrá que ser responsable de sus promesas de campaña, porque ya basta de engañar a la gente y que no pase nada, ya basta de tanta mentira, no tuvimos suficiente con Moreno, con Lazo, todo lo que ofreció. Y ahora este señor, este joven ofrece la pensión mínima como el salario básico, cuando decía que los salarios eran muy altos. Cárceles flotantes para resolver el problema de la violencia. Bueno, le vamos a decir que cumpla con su promesa de campaña. No podemos permitir que se engañe, no podemos permitir que se manipule, que se mienta. Y todo el apoyo desde la Asamblea Nacional para todo lo que sea en beneficio de nuestro pueblo y en superar la terrible crisis causada por las propias políticas que se han apoyado, ¿no? Pero eso que no signifique jamás que se entienda como cogobernar o conectar un gobierno que lamentablemente es evidente, es improvisado, es un nuevo capricho, es fruto de los millones de dólares, no es fruto de méritos propios.